relacionado con dos patologías que se observan con mucha claridad cuando van de la mano de otras enfermedades hepáticas crónicas, dentro de ellas básicamente la cirrosis y el hepatocarcinoma. La cirrosis como vía final común de un montón de enfermedades hepáticas crónicas y el hepatocarcinoma básicamente como el desencadenante final de una cirrosis que eventualmente pueda estar descompensada o que eventualmente pueda no estar controlada. ¿Eh? Por ende, vamos a dividir el momento de la clase en estos dos momentos, uno que relacione a lo que representa la cirrosis en sí misma, hacemos un parate, si hay que hacer alguna pregunta al respecto, charlamos, y después hablamos, si les parece, sobre lo que sería hepatocarcinoma. Así que si me permiten, yo voy a ir compartiendo la pantalla. Lo que voy a necesitar es que ustedes me digan si ustedes ahora están viendo. Esperen un cachito porque ahí hay alguien que admitir. Díganme por favor si ustedes están viendo ahora lo que representa la presentación. Díganme si lo ve alguien o no. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Bueno, como les dije anteriormente, la cirrosis es el estadio final de un montón de enfermedades hepáticas crónicas, dentro de las cuales algunos de ustedes ya han empezado a estudiar en lectura e interpretación de laboratorios de hepatitis. Su definición tiene una base de resorte anatomo-histopatológico, porque por definición la cirrosis es la presencia de fibrosis a nivel de lo que representaría el hígado, con nódulos de regeneración que van a comprometer todo lo que es la histoarquitectura y la funcionalidad del hígado. Es decir, que no hay posibilidad de diagnóstico de cirrosis sin una anatomopatología que así lo considere. Ahora bien, nosotros tenemos que preguntarnos si siempre que exista la sospecha diagnóstica de una cirrosis, vamos a vernos acompañados en el diagnóstico de una punción biopsia hepática para poder corroborar este diagnóstico. Y vamos a ver que esto no es así. No siempre se hace una punción biopsia para poder llevar adelante este diagnóstico porque aparecen algunos indicadores indirectos de cirrosis que debemos conocer, tanto desde el punto de vista laboratorial, como desde el punto de vista ecográfico, como desde el punto de vista tomográfico. Por ende, nunca debemos, digamos, disociar lo que representa la situación clínica con todos los exámenes complementarios que nos permiten ponernos en tema de cirrosis de lo que representaría el diagnóstico anatomohistopatológico en sí mismo, que no siempre va a poder alcanzarse. Su etiología se clasifica dependiendo de dónde se ubica la causa de la cirrosis, tomando como punto de referencia lo que es el acino hepático. Recuerdan que el acino, ustedes cuando analizaban el hígado, veían que histológicamente lo característico era el lobulillo hepático, era esa forma de hexágono que tenía en el centro, lo que era una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, el conductillo biliar, y todo lo que representan los vasos linfáticos y las herramientas nerviosas, y en cada uno de los extremos, en esos triángulos de tejido conectivo, encontrábamos además lo que era la tríada portal. Si nosotros, en vez de trazar estructuralmente en el lobulillo hepático, trazáramos una hipérbola que vaya de tríada a tríada, nos encontraríamos con lo que definimos como unidad funcional del hígado, que es el acino hepático. En ese acino, ¿qué es lo que encontramos? Los sinusoides hepáticos, las células parenquimatosas, y en virtud de si la lesión se ubica antes del sinusoide, en el parénquima o después del sinusoide, definimos a la causa. Como no hay cirrosis hepática sin fibrosis, decimos que las causas se reúnen en tres grandes categorías. La fibrosis presinusoidal, que ocurre antes de los sinusoides hepáticos, la fibrosis parenquimatosa, que es la que compromete directamente a los hepatocitos, y la fibrosis posinusoidal, que es la que corresponde al más allá del hepatocito, que incluiría, por ejemplo, algunas enfermedades vasculares. Dentro de las fibrosis presinusoidales tenemos como causa a una parasitosis, que es la esquistosomiasis o la fibrosis portal idiopática. Dentro de las posinusoidales encontramos a las enfermedades veno-oclusivas. Dentro de las parenquimatosas
vamos a tener una gran heterogeneidad de causas, dentro de las cuales me permitía ir resaltarles al alcohol, al virus de la hepatitis C y a la hepatitis autoinmune como las tres causas de fibrosis parenquimatosas más frecuentes dentro de nuestro medio. Pero fíjense que un sinnúmero de fármacos o de tóxicos, hepatotóxicos, como el metotrexate, la isoniazida, la alfa-metildopa, pueden actuar como herramientas que pueden actuar con una toxicidad muy directa. Dentro de ellos, no olvidarnos del paracetamol en individuos sensibles, particularmente a lo que representan los AINES. Las causas infecciosas van mucho más allá de lo que representan los virus hepatotropos, como lo puede ser el virus de la hepatitis B o la hepatitis C. Podemos encontrarnos con la sífilis en sus estadios terciarios, nos podemos encontrar con enfermedades genéticas o con enfermedades de tipo inmunes, como la cirrosis biliar primaria, la cirrosis biliar secundaria, las atresias biliares, etcétera. En general, se considera que desde el punto de vista etiológico hay una concurrencia muy grande de factores. No hay una única causa en general. Cuando hablamos de cirrosis, en general la multicausalidad, es decir, la concurrencia de dos o más de los factores que aquí están presentados, se da en más del 50% de los pacientes. Por ende, es importante tenerlo en consideración para poder avanzar sobre su cuadro clínico. Desde el punto de vista clínico, la cirrosis se puede presentar con distintos tipos de indicadores. En los casos que la cirrosis es... Profe, perdón, hay un Sí, compañero que está esperando para que lo acepten. gracias. Gracias por avisarme porque dejo de verlos a ustedes. Ahí está. Gracias, Hipólito. Díganme si vuelven a verme. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Sí, Es decir, si la cirrosis es la vía final común de lo que representa, por ejemplo, un alcoholismo crónico, puede haber indicadores clínicos del consumo de alcohol. Es importante tenerlos en consideración, porque muchos pacientes que consumen alcohol niegan el consumo de alcohol. Entonces, clínicamente, encontrarnos con indicadores de consumo de alcohol, con algunos indicadores de hiperestrogenismo que también van de la mano del consumo del alcohol, son importantes de tenerlos en consideración. Puede haber síntomas sistémicos asociados a cirrosis. En muchas causas, esos síntomas me pueden orientar hasta en el tipo de clasificación de cirrosis que vamos a considerar. Puede haber indicadores de hipertensión portal o indicadores de cirrosis descompensada. Nosotros vamos a ponerlo en estas 5 categorías para ir analizándolos un poquito más en profundidad. Dentro de los indicadores de consumo de alcohol tenemos la hipertrofia parotidia, la cara angulosa, básicamente establecido por el aumento de las características en el tamaño de las glándulas parótidas, es fundamental y va de la mano de la toxicidad directa del alcohol sobre la cavidad bucal. También podemos encontrarnos con la rinofima. La nariz del alcohólico tiene una particularidad que generalmente tiene una coloración más eritematosa, más congestiva, que es muy también típica del consumo de alcohol. La presencia de neuropatías periféricas, dentro de ellos podemos analizar la presencia de una polineuropatía de tipo sensitivo-motora, que muchas veces va asociada a parestesias o hasta incluso impotencia funcional de ambas manos. En las manos es importante también analizar la presencia o ausencia de la contractura palmar de Dupuytren, que tiene que ver con una fibrosis que se lleva adelante en torno a lo que son las vainas de los flexores. Por eso van a poder encontrar la presencia de nodulaciones muy parecidas a las que ocurren en la cirrosis propiamente dicha del hígado, es decir, la fibrosis de las vainas de los flexores asociados a nódulos que compriman van a generar una tracción sobre lo que representan los dedos, generando flexiones sobre la palma. El grado más severo es cuando tanto el dedo meñique y el dedo anular se encuentran flexionados sobre los dedos, con los otros 3 dedos extendidos, dando una imagen como de bendición papal, que es lo que característicamente pueden observar. Cuando ustedes intentan luego extender los dedos sobre la palma, van a ver el engrosamiento como de un cordón que establecen los tendones de los flexores y hasta incluso en muchas circunstancias se pueden palpar las nodulaciones. Fíjense en esta imagen que está aquí, cómo esa nodulación claramente es visible y no necesariamente palpable.
Cuando nosotros tenemos un paciente con hipertrofia parotidia, rinofima, neuropatía periférica y o contractura palmar de Dupuytren en cualquiera de sus grados, son indicadores indirectos, son indicadores del consumo de alcohol a pesar de que el paciente los niegue. También pueden aparecer en los casos de consumidores crónicos de alcohol la presencia de eritema palmar, la palma, además de lo que representaría lo que decíamos de las neuropatías periféricas, de la contractura palmar de Dupuytren, una palma eritematosa, con telangiectasias, esas pequeñas arañitas. Fíjense que nosotros vamos a poder encontrarlos en distintas partes del cuerpo, pero cuando aparecen sobre lo que representa el ala de la nariz, llamamos arañas vasculares de lo que contribuye a fortalecer la rinofima del alcohólico, la pérdida del vello corporal y la distribución ginecoide del vello corporal en el varón o la presencia de ginecomastia son también indicadores de hiperestrogenismo. También pueden aparecer hipogonadismo y en la mujer amenorrea y dismenorrea. Los síntomas sistémicos asociados a cirrosis pueden darse por la patología, la fatiga crónica, el insomnio, la pérdida de la libido, la disfunción eréctil, la presencia de calambres musculares asociados a déficit de vitamina B12, al déficit de magnesio, que muchas veces suelen aparecer a predominio nocturno. Esto es independiente del proceso circulatorio que puedan tener a nivel periférico y lo digo porque vamos a ver que hay pacientes que independientemente de la presencia de un cuadro varicoso, tiene calambres musculares. Quienes tengan problemas varicosos van a tener mucho más intensamente también calambres musculares. Lo aclaro porque vamos a ver que los cuadros varicosos no son una potestad exclusiva de lo que ocurra específicamente a nivel del esófago o a nivel colónico. También aparecen indicadores de hipertensión portal, la presencia de ascitis con circulación colateral, la presencia de esplenomegalia, la presencia de varices esofágicas, de colopatía hipertensiva o de hemorroides externas, son también indicadores de esa hipertensión a la que estamos haciendo referencia. Entonces, fíjense qué interesante, porque hablábamos de lo vascular y yo les decía recién que las varices esofágicas son una parte evolutiva en un proceso cirrótico. De la misma manera, la presencia de la colopatía hipertensiva y las hemorroides externas, que no son otra cosa que cuadros varicosos en distintos sectores del tubo digestivo. Es decir, que cuando nosotros sospechamos un paciente con una cirrosis de rutina, no sé si lo hicieron con este buen paciente del caso problema, debemos pedir una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja, para poder catalogar, para poder categorizar específicamente la cirrosis. La cirrosis, les adelanto ya, se clasifica en dos grandes estadios que representan la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La presencia de ascitis, que es este primer marcador que nosotros vemos aquí, la presencia de ascitis ya es un marcador de cirrosis descompensada. O sea que cualquiera de los estadios de la cirrosis compensada es un estadio que no cursa con ascitis. Cuando aparece la hipertensión portal y cualquiera de estas otras variantes, la cirrosis ya categoriza como cirrosis descompensada y consecuentemente requiere de un abordaje absolutamente diferente. Dentro de los indicadores de cirrosis descompensada, destaco la citis, como les dije anteriormente, puede aparecer ictericia, síndromes de repercusión general, puede aparecer la encefalopatía hepática como complicación y la hemorragia digestiva alta de origen variceal. ¿Eso qué significa? Que el sangrado ocurre a partir de varices esofágicas que se dieron anteriormente. Entonces yo no necesito llegar a una hemorragia digestiva de origen variceal si se me pasa en un paciente con una cirrosis no haber realizado una endoscopía digestiva alta. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces? En primera instancia, en base a los antecedentes. ¿Qué voy a indagar en relación a los antecedentes? La historia del paciente, la historia personal del paciente. Si ustedes han indagado la anamnesis respecto a la historia personal de este paciente, verdaderamente ha tenido una historia bastante traumática que lo hace entender, en cierta manera, el consumo de alcohol. Si el alcohol es causa o es consecuencia de básicamente este cuadro depresivo que argumenta
el paciente en su contexto familiar. Los antecedentes de consumo de alcohol, los antecedentes de consumo de drogas, los antecedentes de enfermedades virales hepatotrópicas, como pueden ser hepatitis B o hepatitis C. Esos antecedentes se recaban a partir del otro punto, que es la clínica, cuando nosotros hacemos una adecuada anamnesis. Conocer la historia del paciente es fundamental para enmarcarlo desde el punto de vista clínico y buscar en clínica hallazgos, ya sea directos o indirectos, de la cirrosis compensada o descompensada, del consumo de alcohol o eventualmente de algún cuadro de hipertensión portal. Porque en virtud de eso voy a ver qué pido en el laboratorio, voy a ver si pido o no pido una ecografía, si las endoscopías nos informan algo, para finalmente concluir si este paciente categoriza o no categoriza para una punción biopsia hepática que anatomo-histopatológicamente me diagnostique la cirrosis con la fibrosis y los nódulos de regeneración. Porque recordemos que por definición una cirrosis es eso, la fibrosis y los nódulos de regeneración hepático, con lo cual tengo que verle la fibrosis y tengo que ver los nódulos de regeneración. Y vamos a ver que es muy difícil ecográficamente, tomográficamente, verlos, porque cuando nosotros vemos por dónde va el límite de resolución de cada uno de estos exámenes complementarios, muchas veces están medio por debajo de donde podemos acceder a lo que representa el diagnóstico. A nivel laboratorial hay algo que no me va a poder faltar. Un hemograma, una eritrosedimentación, un hepatograma, un coagulograma, una colesterolemia total, un ionograma urinario, una uremia, una creatininemia, porque a partir de estos estudios que nosotros vamos pidiendo, vamos a poder tener algunos indicadores laboratoriales de cirrosis. Dentro de ellos hay indicadores de fibrosis hepática, que es un cociente que ustedes van a ver como índice de Derritis, lo van a leer de esa manera, que es el cociente establecido entre las dos transaminasas, entre la glutámico oxalacético y la glutámico pirúvica. Cuando el valor de esa división oscila entre un valor que va entre 1 y 2, estamos hablando de un indicador de fibrosis hepática. Después, a nivel de hipertensión portal, podemos encontrar una pancitopenia, o sea, encontraríamos una pancitopenia. Pan es todo, cito, línea celular, penia. Todas las células de la sangre están bajas. Acá yo les mencioné simplemente leucopenia y plaquetopenia o trombocitopenia. Le deberíamos agregar acá además una eritropenia. Aunque en determinados momentos de una cirrosis podemos encontrarnos con una eritrocitosis. ¿Se acuerdan? La eritrocitosis es el aumento del número de glóbulos rojos, la eritropenia, la disminución. Leucopenia, disminución por debajo de 4.000, trombocitopenia o plaquetopenia por debajo de 150.000. Puede aparecer una hipergamaglobulinemia policlonal, hay algunos indicadores que pueden hablarnos de insuficiencia hepática, la protrombina, el factor 5, la albúmina, que dependiendo del estadio evolutivo que tengamos de la cirrosis, puede ir desde una normoalbuminemia hasta encontrarnos con una hipoalbuminemia. La disminución de la presión oncótica en el compartimiento intravascular me va a generar una redistribución y una creación de un tercer espacio de líquido a nivel de lo que representaría la cavidad peritoneal y con ello la citis. La presencia de una hiperbilirrubinemia, dependiendo de la localización de dónde está la fibrosis, si es presinusoidal, parenquimatosa o posinusoidal, me homologaría a lo que representarían las ictericias prehepatocitarias, hepatocitarias y poshepatocitarias, o lo que representarían las ictericias flavínica, rubínica y verdínica, dependiendo de si el proceso que compromete la funcionalidad del hepatocito ocurre antes del polo vascular del hepatocito, durante el proceso de metabolismo que ocurre a nivel del hepatocito o a nivel post-hepatocitario, ya sea intrahepático o extrahepático. Hay indicadores de disfunción circulatoria cuando nosotros medimos el cociente entre el sodio sérico y el sodio urinario y la creatinina sérica, que en muchas oportunidades también se puede encontrar alterada.
Ecográficamente podemos encontrar dos grandes tipos de indicadores de fibrosis e indicadores de hipertensión portal. Son entendidos indicadores de fibrosis, la presencia de venas suprahepáticas afinadas, un tamaño hepático que puede estar aumentado o disminuido. Sabemos que en la fibrosis hepática al principio hay como una hepatomegalia y luego la retracción fibrosa hace que el tamaño del hígado disminuya, que puede hacerlo de una manera simétrica o puede hacerlo a expensas del segmento 4 del lóbulo cuadrado, que generalmente se hace a tamaños menores a 3 centímetros. Gastón. En general, lo que suele verse es que los bordes del hígado quedan irregulares, con unas nodulaciones, que son la impronta que hacen los nódulos hepáticos sobre esa superficie, que cuando distienden la cápsula de Gleason resultan sumamente dolorosos. También podemos ver hipertrofia del lóbulo caudado y una estructura que puede ser heterogénea o hiperecogénica dependiendo del estadio evolutivo en el que nos encontremos. Algunos de estos hallazgos también compartidos en relación a la ecogenicidad, estoy hablando, compartidos con algunas circunstancias como por ejemplo los hígados grasos. Es importante establecer entonces estas características para poder diferenciarlo respecto de esto, entendiendo que el hígado graso puede ser un trastorno metabólico que puede conducirnos a una cirrosis de origen no alcohólico y desde allí a un hepatocarcinoma. Son indicadores de hipertensión portal la presencia de ascitis. Recuerden que la ascitis es un antes y un después. Presencia de ascitis implica cirrosis descompensada. La presencia de esplenomegalia, que ya lo podíamos ver también al examen físico, o con un calibre de venas que puede estar aumentado con circulación colateral, la presencia de cavernomatosis a nivel de lo que sería la densidad del hígado, y si solicitaran eventualmente un Doppler ecográfico, podrían ver que hay una alteración del flujo sanguíneo en su sentido, de hepatópeto a hepatófugo, dependiendo del tiempo evolutivo de la cirrosis. Endoscópicamente debemos solicitar siempre, ante la sospecha de una cirrosis con indicadores directos o indirectos, endoscopía digestiva alta y videocolonoscopía. Los hallazgos habituales son la presencia de varices en esófago, en la unión esófago-gástrica o en el estómago propiamente dichos. Siempre estos indicadores van a ser indicadores de circulación colateral y en muchas circunstancias puede aparecer además una gastritis severa secundaria a la hipertensión portal. En el caso de la videocolonoscopía pueden aparecer varices intestinales y también varices anorrectales, que no son otra cosa que las hemorroides. Entonces, producto de la alteración sanguínea por la fibrosis, pueden aparecer varices esofágicas, gástricas, intestinales o anorrectales, que no voy a identificar en este trayecto, fíjense, muy tortuoso que hacen estas venas, como cuando aparecen en las piernas, sobre el esófago, si yo no lo pido a la endoscopía digestiva alta. En muchas oportunidades, la hemorragia digestiva es el debut de una cirrosis o de una enfermedad hepática que ha escapado a los esquemas diagnósticos tradicionales. La histopatología es la forma de diagnóstico de certeza en cirrosis, pero para poder ver la fibrosis y los nódulos de regeneración, tenemos que hacer una punción biopsia hepática. Y la punción biopsia hepática, atendiendo que no es una práctica que esté exenta de riesgos, no se utiliza de rutina para el diagnóstico de cirrosis. En general, las indicaciones que existen en la actualidad es la duda diagnóstica, porque verdaderamente no encuentro un norte en relación a que son bastante ambiguas las respuestas en cada una de estas opciones laboratoriales, ecográficas, endoscópicas y demás, y donde está indicado indiscutidamente en la presencia de insuficiencia de órganos con indicación de trasplante, o sea, cuando ya el paciente categoriza para un trasplante hepático y empieza a aparecer con falla multiorgánica. ¿Cuál va a ser nuestro hallazgo de esa punción biopsia? Luego, las dos características que tipifican a una cirrosis, que es la fibrosis hepática y la presencia de nódulos de regeneración. Desde el punto de vista clasificación, como les adelanté ya,
reconocemos dos grandes categorías, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es cuando el paciente encuentra el diagnóstico a partir de estos hallazgos directos o indirectos, pero que en realidad el paciente no se manifiesta con síntomas relacionados a la cirrosis, en general tiene una excelente sobrevida, una evolución que es lenta y progresiva si uno lo mantiene controlado. Y la cirrosis descompensada es que en general el paciente ya tiene alguna complicación de las categorizadas como complicaciones mayores para padecer eh, de las complicaciones mayores del padecer de una cirrosis. Por ejemplo, la hemorragia variceal, como les dije antes, muchas veces el debut de una cirrosis no controlada, la presencia de una encefalopatía hepática o asitis. Y la asitis, fíjense que es una herramienta que nosotros utilizamos para luego, dentro de esas dos categorías, compensada y descompensada, de poder identificar en sus estadios. Se dividen estadio 1, 2, 3 y 4, que son consecutivos, el 1 y el 2 dentro de la cirrosis compensada y el 3 y el 4 dentro de la cirrosis descompensada. Para poder clasificar a la cirrosis, ¿qué tomamos como punto de referencia? Presencia o ausencia de asitis, presencia o ausencia de varices. Cuando hablamos de varices, estamos hablando de varices esofágicas, gástricas, intestinales, anorrectales. Entonces, no hay forma que yo pueda categorizar una cirrosis si no examino al paciente y no hay forma que yo pueda categorizar una cirrosis sin una endoscopía digestiva. Por eso es tan importante que nosotros lo incorporemos a las endoscopías digestivas como parte de los exámenes de rutina en una sospecha de cirrosis. Se considera estadio 1 cuando nosotros tenemos otros indicadores de la cirrosis, pero no hay varices ni asitis. Un estadio 2, cuando aparecen las varices, que las hallé por la práctica de la endoscopía, pero no hay asitis. Ahora, fíjense que cuando aparece la asitis como manifestación clínica, ya me categoriza como estadio 3 o 4 y ya me pone en categoría por presencia de esta complicación mayor, que es la asitis, en una categoría de cirrosis descompensada. Si a la asitis se le suma varices, es estadio 4. Si a la asitis se le suma sangrado, es estadio 3. Si a la asitis se le suma sangrado, es estadio 4. Por lo tanto, es importante categorizarlo porque no pasa solamente por una clasificación que nosotros vamos a analizar. Es cómo voy a enfocar el tratamiento. En la cirrosis descompensada, compensada, lo que yo necesito hacer es controlar la noxa causal. Es decir, si el paciente lo que hace es consumir alcohol, lo que yo debiera hacer es asesorarlo para ir llevándolo al cese del consumo alcohólico. Pero no basta con que nosotros hagamos y que nosotros digamos, bueno, mire, no tiene que tomar más alcohol, porque a este paso llegamos a partir del consumo crónico. Discontinuar el consumo en una sustancia de la cual ha llegado a la dependencia a lo largo de todo este tiempo, y ya estudiamos lo que representa depender de un tóxico, no es tan sencillo. Controlar la noxa es un factor importante y hay que tomarlo con la seriedad que representa para evitar continuar con la exposición. De la misma manera, evitar la exposición a otros mecanismos de injuria hepática, relacionar básicamente con o asesorar al paciente con las inmunizaciones para evitar lo que representan las hepatitis, evitar el consumo de paracetamol o cualquier otra herramienta que implique agredir un poco más al hígado. Evitar el desarrollo de las complicaciones que me lleven de esa manera a la cirrosis descompensada y obviamente estar alertas en lo que representa la detección del hepatocarcinoma, que ya vamos a ver cómo hacemos esto. Para eso, las recomendaciones van a ser asegurar una buena nutrición, donde lo que tenemos que hacer es restringir el aporte de sodio a menos de 5 gramos por día, sugerir la abstinencia del alcohol y el acompañamiento para esto, evitar el uso de drogas tanto hepato como nefrotóxicas, AINES, IECA, etc. La vacunación contra virus de hepatitis B, contra virus de hepatitis A, contra gripe, contra neumococo. Si ustedes empiezan a repasar las indicaciones de vacuna antigripal, una de ellas representaban los adultos que estaban con algún grado de comorbilidad, esta representa una de ellas. De la misma manera, la profilaxis con la vacuna antineumocóxica para la prevención en materia de
neumonías. Y obviamente el tratamiento relacionado con la etiología que nosotros estemos analizando. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento en un paciente con una cirrosis? Cada 6 meses. Y lo vamos a hacer con estas 3, 4 herramientas que acabamos de utilizar para llegar al diagnóstico. La clínica, el laboratorio, la ecografía y la endoscopía digestiva alta, que no va a llevar esa frecuencia de 6 meses, sino que se va a ajustar al hallazgo que tuve en la endoscopía digestiva alta o en la videocolonoscopía que hice previamente. En el examen clínico, nunca obviar cada 6 meses la anamnesis y el examen físico, para identificar cualquiera de los factores que me impliquen el avance hacia algún signo de complicación. El laboratorio, donde no voy a omitir la solicitud de un hemograma, de un hepatograma, de un coagulograma, de un ionograma sérico y urinario, que son 4 herramientas que nosotros hemos venido mencionando al momento del diagnóstico. Recuerden ir viendo si en el hemograma qué pasó con la serie roja, con la serie blanca, con las plaquetas. En el hepatograma, ver si no está apareciendo algún indicador de fibrosis, como decíamos con el índice de Derritis, el cociente entre las transaminasas, ver si hay alteraciones en el proceso de coagulación, y pedir la alfa-fetoproteína, porque a esto apunta cuando nosotros decimos, la detección temprana del hepatocarcinoma. La alfa-fetoproteína ya la vamos a identificar, es una herramienta de suma utilidad para poder identificar precozmente a nivel laboratorial la posibilidad de desarrollo y evolución hacia un hepatocarcinoma. El gran problema que tenemos con la alfa-fetoproteína es la no accesibilidad y los costos en materia laboratorial. No siempre están accesibles para poder realizarse, pero bueno, es un recurso que tenemos a nivel laboratorial. La ecografía abdominal, que también, junto con el examen clínico y el laboratorio, lo voy a pedir cada 6 meses. La endoscopía digestiva, como les dije, no se va a hacer cada 6 meses. Yo cada 6 meses lo que voy a hacer es el examen físico con la anamnesis, el laboratorio y la eco. Cada 6 meses. Y en realidad, dependiendo de esos resultados y de los hallazgos que haya tenido en la endoscopía digestiva alta del momento del diagnóstico, es lo que voy a definir. Si yo no encontré varices esofágicas cuando lo hice en el momento del diagnóstico a la endoscopía digestiva alta, cada 2 a 3 años pido una endoscopía digestiva alta. Ahora, si cuando lo que hice en la endoscopía de diagnóstico inicial me encontré con varices esofágicas chicas, puedo hacerlo cada 1 o 2 años. Si las varices esofágicas fueron grandes o aparecieron varices gástricas, lo pido cada año. Y si a las varices les apliqué un tratamiento de electrocoagulación o del tipo de tratamiento de las varices esofágicas que nosotros querramos hacer, lo hago cada año. Pero si hay varices en estas 3 categorías, fíjense, con varices esofágicas chicas, con varices esofágicas grandes, con varices gástricas o con varices erradicadas, si apareció esta categoría, ya estamos en una categoría de una cirrosis descompensada. Hay una sola categoría de la cirrosis compensada donde puede haber varices eventualmente, pero si son chicas y las erradiqué, cada año voy pidiendo la videoendoscopía digestiva. Entonces, estoy con un paciente concreto que tiene cirrosis, hago el diagnóstico, no califica para hacer punción biopsia, entonces hice todo en lo que respecta al examen físico, en lo que respecta al laboratorio, la ecografía y la endoscopía digestiva. Supongamos que no tenía varices esofágicas al momento que yo lo veo. Lo cito a los 6 meses. ¿Qué hago? Anamnesis, examen físico. Pido un laboratorio y una ecografía. ¿Vamos bien? De ahí lo cito a los 6 meses. ¿Qué hago? Anamnesis, examen físico, laboratorio y ecografía. De ahí a los 6 meses hago un laboratorio, examen físico, ecografía, el laboratorio de ecografía. De ahí a los 6 meses, y ahí ya se cumplieron los 2 años de aquel momento, entonces ahí hago anamnesis, examen físico, laboratorio, ecografía y endoscopía digestiva. Ahora, si yo hubiese encontrado algún grado de varices, todo lo que hice un año después lo tengo que hacer un año antes. Lo que define la frecuencia con la que se hace la endoscopía digestiva alta es el hallazgo que yo tengo en el punto de partida diagnóstico a nivel de la endoscopía digestiva alta. Por ende,
es crucial la videoendoscopía digestiva alta como una herramienta para poder llevar adelante el proceso del diagnóstico en el momento que lo estoy considerando. ¿Se entiende? Bueno, escucho preguntas sobre esto y después avanzamos sobre lo otro. Gastón, yo tengo una pregunta. En cuanto, Dale. por ejemplo, a las varices, digamos, si son muy tortuosas, está muy congestionado ese esófago, por ejemplo, ¿no se corre mucho riesgo, por ejemplo, con el tema veda? O sea, ¿hay que tener alguna precaución aparte? Sí, definitivamente. Cuando hay varices, el criterio es la erradicación. Y la erradicación se puede hacer a través de técnicas muy variadas. Dependiendo del tamaño, es la técnica que vos vas a aplicar para la erradicación de la varice. Si la varice es chica, lo que podés apelar es a algo que se llama la electrocoagulación. Es decir, en pocas palabras, es quemar los puntos donde se encuentran los focos de las varices. Es como cuando alguien tiene varices en las piernas y son solamente arañitas, a través de inyecciones de sustancias vasoactivas se logra controlar eventualmente ese cuadro. Ahora, si las varices son demasiado grandes, el riesgo ya es que en la electrocoagulación vos provoques iatrogénicamente el sangrado. Por lo tanto, allí a través del recurso, como pueden ser, por ejemplo, algunos clips que son como banditas, como las, no tengo acá, tengo justito, una bandita elástica. Son banditas elásticas mínimas. Entonces, si yo tengo aquí lo que representaría la varice, lo que hago es estrangular la varice y permitir que esto quede de esa manera. Entonces, cuando todo lo que son los vasos sanguíneos que están distalmente a ese sector que está estrangulado se desprendan, esto se va a desprender y lo que tenés que hacer luego es, como erradicaste la varice, monitorear que sobre la base no se siga produciendo nueva varice esofágica o gástrica, porque vos no estás resolviendo la hipertensión portal. Lo que estás resolviendo es lo que provocó, lo que salió a consecuencia de la hipertensión. ¿Me explico? Entonces, ahora, si tu pregunta es que cuando yo estoy entrando, voy a agarrar un... Cuando yo estoy entrando con el endoscopio, el roce del instrumental no termine generando el sangrado a partir de la friabilidad que pueda tener el vaso sanguíneo, sí, es un riesgo que obviamente siempre corres porque vos desconocés cuál es el hallazgo que vos vas a encontrar. Podríamos decir, y yo no podría pedir un esofagograma varitado, todavía no tienen todos los recursos para poder conocerlo, ya van a ver seriada esófago gastrodenal. Pero yo no podría hacer, en vez de toda una seriada, un esofagograma varitado, o sea, ir solo al esófago y poner una sustancia de contraste y ver los defectos de relleno. Sí, pero se te escaparían un montón de varices pequeñas. Vos allí podrías identificar defectos de relleno en varices que son muy tortuosas, que están generando una impronta muy alta que genera irregularidades sobre la mucosa. No siempre te va a pasar eso y por ende no podés utilizarlo al esofagograma varitado como una herramienta que te preanuncie que vayas a tener esta particularidad. Por ende, el riesgo sí existe, pero es mucho más lo que vos podés obtener de beneficio a partir de la práctica de la endoscopía digestiva alta rutinariamente para categorizar el paciente que dejándolo pasar, que el paciente te haga una hemorragia digestiva alta de origen variceal, porque no es cualquier varice esofágica. Al tener una hipertensión portal, la presión intravascular es alta. Cualquier erosión va a generar sangrado masivo y el riesgo de que el paciente pueda entrar en shock a partir de ese sangrado es mucho mayor. Entonces, por eso categoriza que cuando hay sangrado, ya estamos en una categoría de descompensación, más allá de que el paciente que vos tengas delante no te califique con la imagen que uno tendría de descompensación aguda, sino que está descompensado en un proceso crónico como es la cirrosis. No sé si contesté tu pregunta, Andrés. Sí, Gastón, gracias. Gastón, una pregunta. Sí, vamos por turno. Agustina. Sí. ¿Cómo realizamos la solicitud de la ecografía abdominal? O sea, Sí. apellido, nombre, DNI, solicito. Sí. En el centro de ecografía abdominal. Sí. O ¿así? Sí. ¿Nada más? ¿Cómo esperarías solicitarlo, Agustina?
Y así como le comenté. Sí, no hay otra ciencia detrás de todo eso. Pregunto por la... Porque cuando vos pedís una ecografía abdominal, definitivamente lo que estás pidiendo es abdomen. No estás pidiendo selectivamente. O sea, yo podría pedir ecografía hepatobiliar y me informarían hígado, vía biliar y páncreas. Claro. Pero recordarán ustedes que yo hice bastante hincapié en un órgano que pasó desapercibido hasta que apareció la palabra de evitar el uso de drogas nefrotóxicas. Claro. Sí, la parte de Cuando riñón. hay trasplantes hepáticos, una gran proporción de los pacientes que llegan a trasplante de hígado lo hacen simultáneamente también con riñón. Porque no nos olvidemos que el riñón enferma cuando tiene que compensar la capacidad excretora de lo que representaría el hígado. Cuando el hígado está enfermo, a ver, pensemos, no me echen al diablo, pero pensemos en fármaco y un medicamento que entra al compartimiento intravascular, la biodisponibilidad del fármaco va a depender de la transformación de ese fármaco en un principio más activo que el que ingresó, o en su defecto, que ese fármaco se transforme en algo que lo inactive y que le dé fin a su vida en el compartimiento intravascular. ¿Cuáles son los órganos que se encargan de poner digamos, de limitar la biodisponibilidad de un fármaco? El hígado, en la medida en que lo procesa en metabolitos que son inactivados del fármaco inicial, o en su defecto, lo que representaría básicamente el riñón, en la medida en que se saca de encima la carga que eventualmente pueda excretar a través de lo que representaría la orina. Por eso hígado y riñón van de la mano. Yo no puedo usar para tratar de darle reposo a ese hígado algún medicamento que incluso pueda tener algún grado de nefrotoxicidad, porque me quedo sin los dos órganos depuradores por excelencia. Me quedo sin el hígado, que está funcionando mal, y me quedo sin el riñón. Consecuentemente, me sirve recibir información en relación también a los riñones. Y si pido hepatobiliar, no me van a informar la función renal. Entonces, cuando pido ecografía abdominal, abdomen es completo. Y cuando digo abdomen es completo, digo completo en lo que relaciona a lo macizo. Ustedes saben que es un estudio que evalúa órganos macizos, el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones. No tiene una evaluación directa del órgano hueco, salvo que ese órgano hueco en su cavidad virtual se haga real porque hay una presencia interna que pueda ser líquido, que pueda ser aire, que pueda ser materia fecal o alimento. Entonces, eso me lo categoriza para poder dar algún indicador indirecto de. Y por último, es aclarar y resaltar o recordar, porque ustedes están haciendo esos prácticos también, que la ecografía es un estudio dinámico. Es un estudio dinámico. Es muy difícil en base a una imagen describir. A ustedes cuando tengan que acreditar van a tener que acreditar mirando una imagencita. Pero yo lo que voy a hacer es describir esa imagen. Yo no sé qué pasa luego cuando esa imagen es en otro foco, en otro lugar, en otro contexto. Por eso yo siempre digo, es como comparar una foto con una filmación. Yo en un cumpleaños me saco una foto y veo el momento de la foto, pero no sé cómo se preparó para esa foto y qué pasó detrás de esa foto, que sí me lo ofrecería una filmación. Los estudios contrastados, las seriadas esófago-gastrodenales, los colonos por enemas doble contraste, los urogramas excretores, las ecografías abdominales, son estudios dinámicos. Y lo dinámico no se puede evaluar en un contexto estático, salvo que lo que yo persiga es simplemente identificar ecogenicidades y demás cuestiones, que es lo que se busca ahora con ustedes. Pero sepan que por eso pedimos ecografía abdominal y no vamos a seleccionar directamente lo hepatobiliar. Lo aclaro para vos, Agustina, que preguntabas qué. Pongo apellido y nombre arriba en el centro, abajo el número de documento. Si tiene obra social, antes va la obra social. Solicito sobre el margen izquierdo 2 puntos. Ecografía abdominal, si lo que les preocupa es si va al centro, si va a la izquierda, si va a la derecha, pónganlo donde quieran, es lo mismo, no cambia esta cuestión porque es una sola solicitud. Y abajo lo que hago es
¿Por qué lo pido? Entonces, yo ahí me la tengo que jugar. ¿Qué voy a usar? ¿Un motivo, una impresión diagnóstica o un diagnóstico? Yo podría poner diagnóstico cirrosis. ¿Cómo es el diagnóstico de cirrosis? El diagnóstico de cirrosis lo hago en base a la anatomofistopatología. Yo a este paciente se lo estoy haciendo. No. ¿Qué es lo que voy a buscar yo en una ecografía? Indicadores de hipertensión portal, indicadores de fibrosis. Entonces, en esas oportunidades es mejor poner un motivo o un diagnóstico presuntivo y no un diagnóstico que no tengo. ¿Se entiende por dónde vamos? No sé si contesté, Agustina, tu pregunta. Sí. Bueno, Emma. Gracias. No, justamente iba a preguntar lo mismo sobre la solicitud de ecografía. Sí. Justo venía hablando eso. Bárbaro. Cecilia. Sí, yo quería preguntar respecto, bueno, a la clasificación que estábamos viendo recién, de cuándo se volvía a pedir la veda, el tema de los tamaños, en cierta forma, de lo que son las varices. O sea, cómo sé yo, según el tamaño, digamos, yo supongo que me deben poner en números y no sé, digamos, cuál es grande y cuál es chica. Claro. Cuando nosotros hablamos de algo grande o algo pequeño, no va relacionado con el tamaño, porque en una varice, que es una vena, no solamente importa la impronta que hace sobre la mucosa, sino la tortuosidad que pueda llegar a tener la vena. No es lo mismo una venita que sobreleva a una venita que sobreleva y se vuelve como serpiginoso su trayecto. Es la particularidad de la vena que es más riesgosa en cuanto a su sangrado. La categoría se da en virtud del tamaño, de la impronta y de lo serpenteante, de cómo es en cuanto a la expansión que tiene sobre el esófago. Por otro lado, otra de las cosas que te lo describe es la extensión longitudinal que compromete el esófago y la extensión circunferencial que tiene sobre el esófago. No es lo mismo algo que compromete un 25% de la circunferencia hepática y es solamente un lateral a algo que se extiende circularmente o anularmente sobre el esófago. Eso es lo que te va a definir. Si a vos lo que te preocupa es eso, el examen te podría plantear, no sé si al punto de decidir cuándo pedís una nueva. Lo que probablemente te pueda llegar a decir es, si nunca pediste una endoscopía digestiva, que el caso clínico esté orientado a que lo pidas, porque tu punto de partida es categorizar. Pero si lo que quiero ver es cómo lo controlas, seguramente lo que se te va a decir es, viene el paciente con un antecedente de una endoscopía digestiva con varices erradicadas. O sea, vos ya tenés el dato para que yo pueda saber con qué frecuencia vas a pedir la endoscopía. O puede aparecerte en una segunda parte y preguntarte, control, seguimiento en cirrosis. Y ahí tendrás que poner todo. O sea, si la varice es chica, si la varice es grande, si la varice es del medio, con qué frecuencia vos lo vas pidiendo. No sé si contesté eso. Sí, gracias. Bien, Ludmila. Sí, mi consulta es más que nada con respecto a lo que sería el manejo de la cirrosis descompensada. Sí. O sea, más allá de lo que hablamos de las varices, de cómo la vas a tratar y eso, el tema de la citis, que bueno, es digamos, un indicador para hacer paracentesis, pero después el resto, digamos, que lo tenés que internar y eso, que tipo el seguimiento más largo de todo eso lo deberíamos saber. Además, bueno, si lo internás, el plan de hidratación parenteral y todo eso, pero... Tema 1. Como primera medida, en la cirrosis descompensada, una de las circunstancias, ya vamos a ver, categoriza, entre otros aspectos, para lo que representa el seguimiento con el hepatocarcinoma y el trasplante. Por lo cual, vamos a ver que no categoriza de la misma manera aquel que tiene una cirrosis derivada de alcohol, aquel que deriva de una cirrosis de tipo no alcohólico. Porque el trasplante es una alternativa terapéutica y en el medio existen un montón de otras alternativas que ya vamos a ver ahora cuando veamos hepatocarcinoma, y que si bien vos podés decir yo le puedo hacer una paracentesis, la paracentesis podría ir con una categoría terapéutica, evacuadora. Claro. Pero si el paciente está con una paracentesis evacuadora, vos se la realizás.
La paracentesis, la citis, ¿por qué ocurre? ¿Por la hipovolemia? ¿Resolviste el problema de la hipovolemia? En pocas horas el paciente va a estar ascítico nuevamente y ese es el paciente que te reingresan los servicios permanentemente para hacer paracentesis evacuadora hasta tanto categorice para lo que representaría puntualmente el trasplante, por ejemplo. En esas circunstancias, el abordaje no es simplemente el drenar la citis, que es un factor, ¿sí? Sino que básicamente implica trabajar sobre el conjunto de causas que determinan que la citis ocurra. Porque si no, no categorizaría de la misma manera, ya lo van a ver cuando lleguen a la última unidad problema, que si el paciente está anémico y entra dentro de los criterios de transfusión, ver si el paciente debe o no debe ser transfundido. Si se transfunde con glóbulos rojos desplasmatizados, que es lo que habitualmente se establece, o si se hace con algún tipo de paquete proteico en base a albúminas para tratar de aumentar solamente su compartimiento intravascular. Es decir, que nosotros ahora, después que terminemos esto, avanzamos sobre hepatocarcinoma y si hay algo dentro de esa presentación que no responde a tu pregunta de cómo lo enfoco, me lo vuelves a decir y ahí lo charlamos, si te parece. Ok, gracias. Florencia. Te consulto, en el caso de un paciente en tratamiento antihipertensivo con IECA que hace una cirrosis, ¿se lo rotaría a un ARA, por ejemplo? Claro, casualmente, es uno de los criterios para discontinuar el consumo de IECAS. De igual manera, recordarán ustedes que cuando indican un antihipertensivo, uno de los criterios que tienen establecidos es la edad. Particularmente, un paciente que llega a un estadio de cirrosis, en general ya no categorizaría para poder estar consumiendo IECAS, en definitiva. Pero si así fuera, porque tuviera su TA estable y nadie se haya querido arriesgar a generar el cambio, sí, debes discontinuarlo y los ARA2 serían los que calificarían para reemplazar al IECA. Genial, gracias. Agustina. Sí, Gastón, yo te quería consultar en el caso de que, por ejemplo, toque un caso en el parcial, el caso sea una cirrosis. Como diagnóstico presuntivo, ¿cómo lo podríamos plasmar en el papel? No sé si podríamos poner cirrosis así de una, porque como vos dijiste, necesitamos otro montón de estudios y anatomía patológica para poder confirmarlo. No sé cómo se pondría en ese caso. Dependerá de lo que tenga el caso. Podrá ser que ponga un síndrome de hipertensión portal, podrá ser que ponga paciente con hiperestrogenismo, con indicadores de consumo de alcohol crónico, alcoholismo crónico. Va a depender de cómo se te presente el caso. De igual manera, yo no quiero spoilear absolutamente nada, pero no pondría un caso de cirrosis en una UP que termina esta semana como caso clínico. O sea que si se pregunta cirrosis, aparecerá en una segunda parte, en una primera parte no, sería demasiado bachada. Ok. Bueno, gracias. Para el recuperatorio puedo desdecirme. Puede ser. Pero no, está demasiado poco a veces masticado lo que se termina en una semana para la otra y entonces, no, para el caso no. Ok, gracias. De igual manera la pregunta vale porque puede aparecer en un recuperatorio especial. Por eso te digo, cirrosis no podés poner, pero si yo te pongo indicadores de hipertensión portal presentados en la clínica, en la impresión diagnóstica vos podés síndrome de hipertensión portal. Y si yo te cuento ahí la cantidad de alcohol que tiene y te estoy contando que tiene rinofima, entonces vos podés poner indicadores de hiperestrogenismo. ¿Me explico? Está buena la palabra que pone Gastón acá, tira hepatopatía, pero cuando lo ponemos tan amplio... Es muy amplio. Es demasiado amplio y si vos pones hepatopatía, después cuando yo me voy a lo que representa los exámenes complementarios y si no pido exámenes complementarios coherentes con un diagnóstico tan amplio, me voy a quedar corto. Camila dice síndrome ascítico edematoso.
estaría fantástico si el paciente tiene edema. Claro, y si tiene asitis. Si el paciente tiene asitis. Si yo se los Si no tiene- presento como un cuadro descompensado, vale. Pero si no lo presento como un cuadro descompensado, no, sería medio hasta imprudente ponerlo. Pero sí, por eso digo, no quiero ser ambivalente con la respuesta, pero la respuesta depende de la situación clínica que tiene el paciente. Si no, le estaría dando una respuesta única a cualquier tipo de paciente que pueda presentarse con un cuadro de cirrosis o ante la sospecha de un hepatocarcinoma, por ejemplo. Porque un hepatocarcinoma también se podría presentar con síndrome acítico edematoso y debutar así. Y no ser cirrosis. Ser un hepatocarcinoma que viene a partir de una hepatitis B. Por ejemplo, por tirar algo. ¿No? Entonces digo como para que lo pensemos desde otro lugar. Magali. Gracias, Gastón. No, por favor. Tengo dudas sobre el tema de la videoendoscopía Sí, y la colonoscopia. ¿La podemos pedir juntas en un mismo recetario o tienen que ir aparte? Sí, las endoscopías digestivas se pueden pedir juntas en un mismo recetario. La endoscopía digestiva alta y la endoscopía digestiva baja se pueden pedir juntas porque son una misma práctica que se realiza en un mismo lugar. No podrías pedir una ecografía en un mismo recetario que una endoscopía o una ecografía en un mismo lugar que una tomografía, porque a pesar de que son exámenes complementarios de diagnóstico por imágenes, muchas veces la ecografía se hace en un ámbito que está más desprovisto de determinados cuidados porque el ultrasonido no es radiación de lo que representaría una RX, una tomografía y demás. En esas circunstancias se pediría aparte. ¿Sí? Pero cuando es endoscopía alta y baja, se pide. Es una de las pocas circunstancias donde se pide alta y baja juntas, chicos. Es una de las pocas circunstancias. Porque en realidad no es la búsqueda diagnóstica de algo puntual, sino es la categorización y la clasificación. Y otra cosa, el caso de ionograma urinario, ¿lo pedimos así? Tipo ionograma sérico y urinario, pues, separados. Sí, ionograma sérico, ionograma urinario. Después, si yo lo que quiero calcular es el clearance del sodio en relación a lo que representa el urinario y lo sanguíneo, lo calculás vos. Que es cociente, no es otra cosa, ¿eh? División. No es la fórmula de clearance que teníamos en el ser humano y su medio. Maga, de vuelta. No, listo, eso era. Gracias. Ah, listo. Yo tengo una pregunta, perdón. Dale, Alan. Independientemente de las varices, las características de las varices, si tiene sangrado o asitis, ¿ya me marca que es una cirrosis descompensada? Sí. La presencia de asitis ya te hace una cirrosis descompensada. Paciente con sospecha de cirrosis sin asitis es cirrosis compensada. Con asitis es cirrosis descompensada. Lo que hace la diferencia es la presencia o ausencia de varices y o la presencia o ausencia de sangrado. Genial, muchas gracias. No, por favor. Por eso vuelvo a decirles, chicos, en los casos clínicos, uno porque cuando está en el medio del examen está atolondrado con la cantidad de cosas que tiene en la cabeza y no lo piensa con claridad, pero si ustedes agarran y leen en detalle el caso, todos los casos han sido muy simbólicos, muy representativos, no son casos para que ustedes entren en la duda. Entonces, si yo lo que quiero es generar una impresión diagnóstica, bueno, voy a tener un paciente con una cirrosis descompensada, con asitis, con ictericia, que ustedes me puedan poner ahí síndrome acítico edematoso, como decía Camila, me parece que decía, y no me equivoco, sí, Camila, porque el caso lo amerita. No le vamos a poner para que ustedes digan, ¿y ahora qué pongo? El tema es que ustedes puedan encontrar en el relato del caso los síntomas. Por eso yo siempre les sugiero que cuando están en el caso clínico, agarren un resaltador y empiecen a resaltar los signos, los síntomas, para que cada vez que ustedes levanten la mirada al caso clínico les esté llamando la atención a algo. Porque por ahí hay un dato que dice, la trampita estaba ahí. No, no está la trampa ahí, está en el dato. Es uno el que jerarquiza el dato.
¿Se entiende? Entonces, no es una trampa que está escondida intencionalmente. Viene un paciente y me trae la presión arterial, está en mí si yo le quiero dar jerarquía o no a ese dato que me está ofreciendo el paciente. No me lo esconde el paciente. ¿Se entiende? Entonces, ustedes resalten, no resalten todo el caso, resalten lo que verdaderamente es representativo de los signos y síntomas que los ayuda a enmarcar. Si se van a dar cuenta que cuando lo miren bien, si es un caso que el síndrome ascítico edematoso le va a saltar así para escribirlo como impresión diagnóstica. No va a ser para otra cosa. ¿Se entiende? Bueno. Paso a hepatocarcinoma, si les parece. Díganme ahora si ustedes estarían viendo la presentación. Sí, profe. Bien, cualquier cosa me paran, si no, porque yo los dejo de ver. El hepatocarcinoma, como todo carcinoma, es toda alteración de carácter neoplásico que compromete a las células hepáticas en su totalidad. Cuando digo en su totalidad, no es que todas las células están alteradas en sentido neoplásico, sino que cualquier célula que conforme a lo que representa el hígado forma parte de un cáncer de hígado. Porque no necesariamente tiene que ser un hepatocito. Cuando hablamos de un hepatocarcinoma, el que está alterado primariamente es el hepatocito y no una célula de Kapfer o cualquier otro tipo de célula que también podría alterarse y dar formas atípicas de cánceres primarios de hígado. Obviamente que desde el punto de vista epidemiológico representa el tumor maligno primario de hígado más común, porque el hígado también es una zona de impacto metastásico de un montón de otros tumores primarios de otros orígenes. Se considera que es la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial, el quinto tipo de tumor sólido más frecuente en varones y el octavo en mujeres. Estas estadísticas, como les dije la vez pasada, van de la mano también de alguna cuestión que es el dinamismo. La diferencia de ser esto en varones y en mujeres, entre otras cosas, va de la mano también de un sesgo que se daba hasta hace un tiempo atrás en que el varón era un consumidor más de alcohol que la mujer. Y creo que se lo compartí en el último encuentro que tuvimos. Las conquistas sociales que ha tomado la mujer en este último tiempo ha ido de la mano también de la adquisición de ciertos hábitos nocivos que la ha ido haciendo desplazarse de ese ámbito más relegado en prevalencias como cánceres de hígado, que hoy por hoy está modificándose y que quizás el día de mañana, cuando estén en su ejercicio profesional, puedan no ser una diferencia sustancial entre varones y mujeres. En general, la incidencia y la prevalencia son variables. Sí se puede establecer que a nivel mundial la prevalencia es mayor en Oriente, pero si ustedes recuerdan esos documentitos que les escribí en el adulto joven y los vínculos sociales, cuando hablaban de consumo problemático de sustancias, si lo leyeron al apuntecito de alcohol, verán que todo lo que son las bebidas destiladas, o sea, con una gradación alcohólica muchísimo mayor que las que son fermentativas, son más frecuentes en Oriente que en Occidente, y esto hace que haya una mayor acción de estas sustancias tóxicas sobre el hígado. Como les dije, en variabilidad de sexo es 3 veces más frecuente en el varón que en la mujer, pero esto es algo dinámico y puede cambiar. El 90% de los pacientes que desarrollan un hepatocarcinoma lo han desarrollado a partir de un hígado cirrótico. Por lo tanto, la relación entre cirrosis y hepatocarcinoma es muy alta. Y por ende, estar alertas en el diagnóstico de cirrosis para saber cómo hacer el abordaje en un hepatocarcinoma es fundamental. Otros factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma son los virus hepatotropos el virus hepatitis B y C en su formato crónico. El virus hepatitis B es la causa más frecuente de hepatocarcinoma sin cirrosis y el de hepatitis C es la causa más frecuente en Latinoamérica y Argentina junto con el alcoholismo de cirrosis. Dentro de los factores ambientales, obviamente, el alcohol, las aflatoxinas,
algunos trastornos metabólicos y autoinmunes son los que van a predisponer al desarrollo del hepatocarcinoma. En su historia natural, así como muchas veces definimos las cascadas desde el punto de vista de desarrollo de cáncer, sobre el hígado cirrótico se suele conformar un macronódulo regenerativo que cuando supera los 8 milímetros produce algo que se conoce bajo el nombre de inestabilidad cromosómica, favorece el desarrollo de displasias de bajo grado que no controladas se transforman en displasias de alto grado. El alto índice proliferativo allí de los hepatocitos conduce a un hepatocarcinoma. Por lo tanto, reconocer la presencia o ausencia de estos macronódulos regenerativos y de estas dimensiones son las que son el secreto para poder avanzar en el control y en el seguimiento. Habrá que preguntarse si estos 8 milímetros están dentro de los límites de resolución de, por ejemplo, una ecografía abdominal. Para poder saber si yo puedo identificar verdaderamente un macronódulo en esas circunstancias. Ya vamos a ver. En general, es un tumor de crecimiento lento, pero puede alternar periodos de crecimiento exponencial con periodos de quietud. Cuando la lesión supera los 2 centímetros, la posibilidad de invasión portal y de metástasis a distancia es muchísimo mayor. Por tanto, ahora no solamente me tengo que acordar de los 8 milímetros que representa el macronódulo, sino básicamente de los 2 centímetros que pueda representar la lesión, porque esto es para control y esto es para pensar la posibilidad de una lesión mucho más seria que eventualmente pueda comprometer órganos a distancia. El diagnóstico se hace en base a los antecedentes, volvemos a considerar y a resaltar la importancia de la anamnesis, en base a la clínica, el laboratorio, la ecografía abdominal, y aquí antes de la ecografía y antes de la punción biopsia hepática aparecen la tomografía trifásica y la resonancia magnética nuclear con contraste endovenoso como herramientas también de diagnóstico. Y les adelanto ya, es porque el límite de resolución de la ecografía no siempre alcanza para identificar determinado tipo de lesiones y surgen ahí la tomografía y la resonancia como una herramienta importante. Desde el punto de vista clínico, un 40% de los pacientes no presenta síntomas, es un hallazgo de una cirrosis en su control evolutivo terapéutico y en muchas circunstancias sin un antecedente específico. Cuando el cuadro es sintomático en casos avanzados, pueden cursar con astenia, dinamia, quebrantamiento del estado general, que eso es el síndrome de repercusión general que vimos en el caso de cirrosis, la anorexia, la pérdida de peso, la presencia de fiebre en las lesiones tumorales a veces es muy característica, predominio nocturno con sudoración realmente profusa, la presencia de ictericia, que volvemos a establecer, puede ser flavínica, rubínica o verdínica, dependiendo de la localización. Recuerden que la ictericia flavínica es el color. La ictericia flavínica es la de origen prehepatocitario, es cuando el paciente se encuentra un color amarillo jugo de limón. El color jugo de limón no sé si es amarillo o es blanco. Es la ictericia que se produce por hemólisis, por trastornos del transporte plasmático a partir de una hipoalbuminemia. Entonces es la circunstancia donde yo al paciente lo miro y lo tengo que mirar varias veces porque no sé si está o amarillo o pálido, porque se mezcla el color ictérico de la bilirrubina con lo que representa la palidez cutánea mucosa de la anemia. La ictericia rubínica viene de rubí, que es un color más rosado, porque es cuando se compromete el hígado propiamente dicho, en donde no solamente vamos a tener una hiperbilirrubinemia mixta, sino que además lo que voy a encontrar es una alteración a base de la histamina que produce el hígado que da un colorcito amarillo medio rosadito. Y la ictericia verdínica, que es la ictericia colestásica, que es la ictericia que característicamente es esa amarilla clara o tirando amarillento verdosa, donde en realidad se da por una regurgitación de bilis
hacia lo que sería el compartimiento intravascular, con todo lo que representa esa inversión de la polaridad del hepatocito en su trabajo y haciendo que en el compartimiento intravascular aparezcan compuestos que debieran aparecer directamente en lo que representa la bilis. Dentro de ellas, las sales biliares, que al irritar las terminaciones nerviosas libres que están a la altura de la piel, producen muchísimo prurito. De hecho, el prurito, sin una lesión exantematosa, o sea, algo que lo justifique, es uno de los síntomas más precoces en cuadros colestásicos de hepatocarcinomas o de cáncer de páncreas, por ejemplo. En casos donde hay distensión del hígado, distensión de la cápsula de Gleason, puede haber dolor en el hipocondrio derecho, puede haber ascitis. Si el tumor es muy superficial, se rompió y sangró a nivel de la cavidad, puedo debutar con un abdomen agudo, que es una complicación. Puede haber una heterogeneidad muy grande, pero que cuando yo identifico un paciente que lo voy siguiendo, no debiera aparecer ninguna de estas circunstancias. El laboratorio es otra de las herramientas que voy a pedir, lo que ya más o menos habíamos mencionado cuando hablábamos de cirrosis. Un hemograma, un hepatograma, un eritro, una glucemia, una calcemia y la alfa-fetoproteína. El hemograma puede ir desde una anemia, producto de la existencia de una eritropenia con una hipomoglobinemia, o puede haber eventualmente una policitemia, o sea, una eritrocitosis que sea secundaria al aumento de la síntesis de eritropoyetina, porque recordemos que la eritropoyetina no solamente es renal, en muchas oportunidades se puede producir en el hígado, y el hepatocito maligno, alterado en su proliferación, puede producir una eritropoyetina de fuente hepática que genera una eritrocitosis. O sea, fíjense la utilidad del hemograma, que puede ir de la eritropenia a la eritrocitosis independientemente de la presentación que tenga. De la misma manera, en el hepatograma, voy a tener una hiperbilirrubinemia mixta, si lo que tengo es una ictericia rubínica, a predominio indirecto si es flavínica, a predominio directo si es verdínica. La presencia de una hipercolesterolemia total por aumento de la síntesis también de colesterol a partir de los hepatocitos malignos, una aceleración de la eritrosedimentación, una hipoglucemia, una hipercalcemia porque aparezca como parte de un síndrome paraneoplásico. La alfa-fetoproteína tiene un valor predictivo positivo realmente muy importante. En general, cuando nosotros tenemos una lesión focal en un hígado que es cirrótico, el valor es mayor a 200, aumenta a 400 cuando nosotros necesitamos buscar una lesión bien concreta, y es más de 1000 cuando nosotros tenemos un compromiso fuera del hígado. No se recomienda, por, como decíamos, el costo, las dificultades de acceso y demás, como una técnica de screening rutinaria, porque para nosotros el screening lo vamos a hacer esencialmente en base a la ecografía. La ecografía representa una de las herramientas más importantes para tener en consideración. De hecho, la ecografía es la técnica de screening de hepatocarcinoma en pacientes de riesgo. El pequeño tema que tiene la ecografía, yo la pido buscando nódulo ecográfico, debe ahí estar resaltado en la imagen, que todo nódulo ecográfico que yo encuentre en un paciente cirrótico tiene que ser considerado un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Después veremos si es o no es, pero veo un nódulo en un paciente que lo estoy pesquisando a partir de una cirrosis, lo tengo que considerar un hepatocarcinoma. No lo pongo, pero lo voy a ir evaluando. ¿Cuál es el gran tema? Es que el límite de resolución, como lo puse en la izquierda, de la ecografía es de 2 centímetros. Y si yo vuelvo un poquito para atrás, miren, a partir de los 2 centímetros hay posibilidad de invasión portal. Por lo cual, muchas veces, cuando yo identifico el nódulo ecográfico, es porque evidentemente el nódulo ecográfico tiene 2 centímetros o más, porque si no, no estaríamos utilizándolo. La ecografía se considera la técnica de screening en hepatocarcinoma de pacientes de riesgo, porque básicamente es accesible, es inocua, porque la ultrasonografía no tiene rayos,
y no va a alterar la inestabilidad cromosómica que tenemos de base o provocarla eventualmente a partir de la radiación. Por eso no se utilizan otras técnicas. Pero si yo quiero ir un poquito más abajo en el límite de resolución, la técnica va a terminar siendo la tomografía computada, que tiene un límite de resolución de más o menos 1,8 centímetros. ¿Cuándo o cada cuánto voy a hacer screening ecográfico en pacientes en quienes tengo la posibilidad de tener un hepatocarcinoma? Cada 6 meses, si tengo un antecedente heredofamiliar de primer grado con un hepatocarcinoma. Cada 6 meses, si tengo una cirrosis por el col, una infección crónica por hepatitis B, por hepatitis C o una cirrosis biliar primaria. Y lo acoto a cada 3 meses, si a la cirrosis le agrego una coinfección por virus hepatitis B con virus HIV o una coinfección por virus hepatitis C, VIH. Entonces, si yo no lo conozco, al paciente en el momento que lo estoy estandarizando, es importante que dentro del laboratorio no solamente incorpore el hemograma, el hepatograma, la eritro, la glucemia, la calcemia y la alfa-feto, sino también, si lo desconozco, el paciente no me lo puede referenciar, la posibilidad de pedir la serología para VIH, la serología para hepatitis B y la serología para hepatitis C, porque me categoriza en cada cuánto voy a tener que pedir luego la ecografía para poder definir el screening en hepatocarcinoma. La tomografía computada tiene un límite de resolución más bajo, entonces lo que me ofrece es la posibilidad de identificar un patrón tomográfico donde lo que hay es el realce de la lesión central de la lesión durante la fase venosa portal, algo que en la técnica tomográfica se llama washout. La resonancia tiene un límite de resolución más bajo, de aproximadamente 1,5 centímetros, y lo que nos sirve es esencialmente para identificar lesiones un tanto más pequeñas. La punción biopsia hepática, que siempre se hace bajo guía ecográfico-tomográfica, es un método, como dijimos, antiinvasivo. Se indica solamente cuando hay un nódulo en ecografía de vigilancia de más de 1 centímetro con estudio dinámico de patrón vascular atípico. ¿Qué significa esto? Te van a decir, pero Gastón, si me dijiste que la ecografía tenía un límite de más de 2 centímetros, ¿cómo la ecografía me va a identificar que haya más de 1? Y porque yo incorporo la posibilidad de encontrar un nódulo en una ecografía de vigilancia y para identificar el patrón dinámico vascular atípico, indefectiblemente lo tuve que completar con cualquiera de los otros dos, o con la tomografía o con la resonancia. Bajo control ecográfico, bajo control tomográfico, hago la punción biopsia y a partir de ahí llego al diagnóstico. En el diagnóstico se establece, dependiendo de la categoría del hepatocarcinoma, la forma terapéutica que vamos a tener. Se puede operar, se puede trasplantar o se pueden utilizar algunos otros recursos que existen descritos en la bibliografía actual, que es la ablación percutánea, la quimioembolización transarterial y lo que representa la terapia farmacológica. La cirugía es la resección hepática focal, o sea, no saco todo el hígado, sino que saco solamente la parte del hígado que está comprometida por la lesión. En general, ¿en quiénes se va a indicar? En los pacientes que tienen un hepatocarcinoma que asienta sobre un hígado no cirrótico. Porque si hago una resección del hepatocarcinoma sobre un hígado que sigue siendo cirrótico, la probabilidad de que esto pueda recurrir es mucho mayor. La indicación absoluta de reseccionar, digamos, de resecar focalmente la lesión es en aquellos que tenemos el hepatocarcinoma en un hígado que por lo demás no tiene ningún otro compromiso, por lo menos cirrótico. Un 15% de los pacientes no logra una resección completa, tiene una tasa de sobrevida del 40% a los 10 años y un 50% en una tasa de recurrencia. El trasplante hepático se indica en los pacientes que tienen el hepatocarcinoma con cirrosis, porque ahí yo lo que estoy haciendo es removiendo simultáneamente no solamente el tumor, sino también la cirrosis subyacente. En 2012 en Argentina, más de la mitad de los pacientes trasplantados de hígado fueron trasplantados por hepatocarcinoma. Obviamente, por hepatocarcinoma en hígado cirrótico.
La ablación percutánea es otra técnica que utiliza, irónicamente, alcohol. Es una técnica mínimamente invasiva que se indica en dos grandes categorías, en los pacientes que no son candidatos a la resección o al trasplante. O sea, el paciente que yo no voy a indicar la cirugía o el trasplante porque el paciente no quiere, por el número y la localización que tengan las lesiones, porque hay una disfunción hepática severa cuando llegamos con esta posibilidad, se puede utilizar la ablación percutánea. O si no, los pacientes que se encuentran en downstaging, que sería aquellos que escapan a los criterios de trasplante, y yo lo que quiero hacer es mantener el tamaño del tumor mientras se lo enlista en la posibilidad de trasplante, pero que su lista de espera va a llevar mucho tiempo. En estas circunstancias lo que se hace es la ablación percutánea. Ya vamos a ver un poquito, va de la mano de esta otra, que es la quimioembolización transarterial. Es una terapia que también se puede utilizar de manera paliativa en los pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía o a trasplante, o los pacientes que están en downstaging, que lo que representa es tratar de hacer una necrosis tumoral en base a la inyección de alcohol. Digo, qué ironía, porque algo que produce el alcohol se cura con alcohol. Fíjense en la imagen que tienen acá arriba, hacia la izquierda. Miren donde yo estoy con el cursor, no sé si están viendo el cursor. Recordarán que cuando nosotros tenemos una lesión tumoral, una de las características de toda lesión tumoral es el proceso de neovascularización. La neovascularización es la presencia de vasos sanguíneos de novo que lo que hacen es mantener la irrigación sanguínea para las células tumorales. Al garantizar el aporte de oxígeno y de nutrientes, garantizan la replicación tumoral. En la quimioembolización transarterial o en la ablación percutánea, lo que se hacen, fíjese aquí, es colocar, se me perdió el cursor acá, es colocar un catéter a nivel vascular que llega distalmente e inyecta allí el alcohol, buscando el efecto vasoconstrictor del etanol. Al generar un efecto vasoconstrictor del etanol, lo que termina ocurriendo es una deprivación del oxígeno y nutrientes en esos vasos de neovascularización que tiene la lesión tumoral. Al detener el aporte de oxígeno y nutrientes, naturalmente muchas células tumorales detienen su replicación y el tamaño de la lesión o se mantiene o se reduce. Y eso nos permite ganar un poco de tiempo mientras estamos esperando, digamos, la posibilidad de acceder al trasplante, que son los que están en categoría de downstaging, o simplemente hacer el tratamiento paliativo en aquellos pacientes que no tienen alternativa. Y bueno, la terapia farmacológica es una terapia que se está utilizando actualmente con resultados bastante promisorios, en algunos trabajos de investigación mejor que otros. Es la utilidad de un inhibidor de la multiquinasa, que lo que hace es, digamos, bloquear las señales del ciclo celular para impedir la proliferación de las células tumorales. El medicamento que ha mejorado la posibilidad de sobrevida global en pacientes terminales se llama sorafenib. Bueno, y tiene un costo altísimo, por lo cual en general no se está utilizando mucho, que digamos, pero es algo que existe en la actualidad. Bueno, para hacer una pregunta. Mucho. ¿Cuánto tiempo aproximado dura la acción de la quimioembolización transarterial o la percutánea? La ablación percutánea o la quimioembolización transarterial puede tener una duración variable dependiendo de cuál es la concentración de alcohol que vos ya vas a inyectar. Porque eso va de la mano de la cantidad de lesiones que vos desees bloquear. No es lo mismo bloquear una raíz vascular que está en las inmediaciones del nódulo a bloquear una raíz mucho mayor, de un diámetro mucho mayor,
que se encuentran mucho más distantes. No sé a quién, yo estoy mirando la novela, pero no sé quién preguntó. ¿Quién preguntó? Sí, fui yo. Ah, perdón, Anabela, mira, de coincidencia. Entonces, va a depender de la cantidad y de la concentración de alcohol que vos vas a inyectar en cualquiera de todos esos, en todas esas circunstancias. En general, si vamos a analizar un promedio, tiene una durabilidad aproximada de entre 20 y 30 días, dependiendo de la característica, la zona, la concentración y demás. Entonces, en un paciente que está en lista de espera, ¿se pueden realizar varias veces? Sí, definitivamente. Yo tengo una consulta. Dale, Lud. Primero, en la parte ahí del screening de ecografía, que Sí. queda cada 6 meses y cada 3 meses, ahí en el segundo punto que decía coinfección del Sí. virus de hepatitis B, ¿no es virus de hepatitis C la coinfección en vez de HIV? No, es virus hepatitis B más virus hepatitis menos más VIH, virus hepatitis C más VIH, virus hepatitis B más virus hepatitis C. Son las 3 combinaciones diferentes. Claro, pero ahí en la diapositiva decía, o sea, cirrosis más coinfección, virus hepatitis B, HIV o C, HIV, y después en la otra decía coinfección, hepatitis B, HIV de vuelta, por eso. Déjame que lo miro porque no lo guardé justito para un cacho. Aguantá 5. Sí, sí. Ahí está. Claro, lo que vos tenés acá es una diferencia. Cuando vos tenés la cirrosis asociada a la coinfección o cuando tenés la coinfección sola sin cirrosis. Claro. ¿Me explicó? Sí. Entonces, pero sí, vos tenés que categorizar ahí virus hepatitis B, virus hepatitis C. Es correcta la apreciación que vos haces. Pero la categoría que aparece independiente era porque la podés tener a la asociación con cirrosis o sin cirrosis. Perfecto. Y volviendo al tema de la cirrosis... Perdón, quiero aclarar algo. Si vos tenés asociado 2 virus hepatotropos que tienen la posibilidad de evolucionar hacia la cronicidad, ya no importa si hay o no hay cirrosis. Porque vos no te olvides que cualquiera de los dos te puede dar causa de hepatocarcinoma independiente de alcohol o independientemente de cirrosis. Consecuentemente, es importante tenerlo en consideración. Por eso forma parte de tu análisis de rutina, no para categorizar, pero sí para saber cómo controlar. Está, perfecto. Y una cosita más, volviendo a lo de que hablábamos hoy de la cirrosis descompensada. Sí. Bueno, llegando acá a la parte de hepatocarcinoma, una indicación sería la parte del trasplante. Sí. Porque hablábamos de que el 90% de los casos de la cirrosis puede llevar a un hepatocarcinoma. En ese 10%, por ejemplo, que no suceda. Sí. ¿Qué se hace con esa cirrosis descompensada? O sea, si no se puede hacer trasplante. No, vas a ir atendiendo la contingencia sobre el sobre la... Vos no haces trasplante. Claro. Pero no significa que vos no tengas alternativas terapéuticas. Ok. ¿Me explico? Vos estás hablando, a ver si te estoy entendiendo, porque capaz que yo te estoy contestando algo que no es lo que vos estás preguntando. Vos estás hablando del 10% de los pacientes cirróticos que no evolucionan a hepatocarcinoma. No me estás hablando de los pacientes con hepatocarcinoma que no califican para el trasplante. Claro, a ver, convengamos que lo quiero llevar al caso problema de la UP, ¿no? Sí. Que sospechemos ya que tenía una cirrosis, que por los antecedentes familiares podemos sospechar de un hepatocarcinoma, todo indicaría que lo llevaríamos para el lado del trasplante. Claro. En el caso de que no suceda eso, de que quede dentro de ese 10%, o sea, vas atendiendo, vas atendiendo cada una de las situaciones que se van presentando. O... Aguantar 5. Claro. Y más que nada también mi pregunta va por el hecho de que, mientras espera el trasplante o
si hablamos de esa cirrosis descompensada, que vos los tenés que internar en todo ese proceso, digamos, nosotros tenemos que saber qué tenés que ir haciendo en ese paso a paso previo a lo que es el trasplante, o ya no nos compete a nosotros. No, vos, a ver, una de las cosas que nosotros necesitamos conocer, como lo habíamos hablado cuando hablamos de cáncer colorectal, es identificar hasta dónde llegan las competencias de un médico clínico. Es decir, si vamos a ir a trasplante, ni lo vas a operar, ni lo vas a seguir, ni vas a ser vos la que haga el trasplante. Digo, probablemente sea cirujana, Ludmi, probablemente sí hagas trasplante, pero nosotros tenemos que ubicarnos que nosotros estamos en clínica, por lo tanto la mirada tiene que ser desde la clínica. ¿Hasta dónde llego yo y cuál es el punto en el que yo debo reconocer la intervención de un colega de otra especialidad? Que tiene que ver con identificar si que califica para trasplante, va a trasplante, pero si califica para ser un paciente que debe ser estabilizado desde el punto de vista clínico para tratar de ver si después puedo reestadificar la situación, para ver si podemos lograr compensar un paciente que hoy se presenta compensado, es una posibilidad. La presencia o ausencia de ascitis depende de la hipertensión portal, depende de lo que representa la hipoalbuminemia. Por lo tanto, en un paciente descompensado, como el paciente del caso, me fui a mirar un poquito el laboratorio, que ustedes todavía no lo vieron, pero ya lo van a ver mañana, si califica o no califica para que yo tenga que indicar lo que representa dentro de porque vos decías hoy, bueno, no eras vos creo, pongo un plan de hidratación parenteral, pero ¿qué hago? ¿Lo expando más? Si lo expando más, ¿no colabora la conformación de un tercer espacio? Si yo en realidad no fortalezco el aporte del volumen plasmático sin mejorar el volumen corpuscular, que no tiene que ver solamente con lo globular, sino además con lo no celular, que puede ser, por ejemplo, en la parte proteica, lo que estoy haciendo es aportando más líquido para que se vaya nuevamente a acumular a ese tercer espacio y condenarlo a que ese paciente reingrese con una nueva ascitis. Es el paciente a los que nosotros nos estamos acostumbrando, a tenerlo a la sala, hacer la paracentesis, darle adelante y que vuelva dentro de 15, 20 días a hacer una nueva paracentesis con todo lo que eso representa. Por lo tanto, tu indicación en un paciente descompensado frente al riesgo social que implica también esta circunstancia del paciente, porque no es un paciente que tenga ni siquiera una red de contención familiar para poder acompañar todo este procesamiento, lo más probable es que lo tengas que internar. Lo más probable es que tengas que indicar un plan una paracentesis, que deba ir acompañado de un plan de hidratación, que deba ir acompañado de algún expansor plasmático que lo ayude a retener básicamente esa hidratación paraletal y el compartimiento intravascular, mientras además voy haciendo algo. Después verán que sale en la ecografía, si es que la pidieron, que sale en la endoscopía digestiva, si es que la pidieron, para poder definir alguna característica. Ahora mi pregunta es, yo pido la endoscopía, pero ¿la necesito hoy? Sí, la necesito para categorizar. Pero el paciente, ¿estaba o no estaba ascítico ya? ¿Alguien le preguntó a su tutor si el paciente no estaba ascítico a la altura del examen físico? Decía que tenía onda ascítica positiva. Y entonces, ¿el paciente cómo categoriza? Como paciente descompensado. Como paciente descompensado. Ya está. Don Imanol, ya está. ¿Saben qué medicación tomaba? Tomaba enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Ah, entonces se compró toda, porque el pobre tiene el IECA, tiene una sustancia nefrotóxica como la hidroclorotiazida. O sea, estamos teniendo, si es que tiene la cirrosis, es descompensada y encima está haciendo tratamiento de una medicación sobre un tratamiento crónico antihipertensivo que además es nefrotóxico. Entonces no pediría la veda, me la salteo, no la necesito. No,
la vas a pedir igual, no porque hoy quieras categorizarla, no porque vos ya, por tener ascitis, ya te define como descompensada. Pero no es lo mismo tener a no tener varices, porque si las tenés, el paciente está en riesgo de sangrado. Está en riesgo de hemorragia digestiva. Entonces tendrás que abordarlo terapéuticamente desde las varices esofágicas. Aguanten 5. Bueno, sorpresa. Estaba mirando la endoscopía del paciente. Pasa que ustedes se ríen, pero yo estoy ya con el caso clínico del de después del parcial. Por eso se me confunden los casos cuando vamos, porque yo los tengo que tener preparándolos de una semana para la otra, por eso se me olvida. ¿Ya van a ver? Es importante, sí, no para categorizar, porque ya categoriza como descompensado, pero dentro de lo descompensado puede ser un estadio 3 a un estadio 4 y marca la diferencia el sangrado o no sangrado. Por eso sí, Alan, lo tenés que pedir igual. A ver, no pasa nada si se olvidaron. No pasa nada si se olvidaron de pedirlo. Ustedes no son sabios, el seminario lo tenemos hoy. Hoy estamos planteando que es necesaria una endoscopía digestiva. Algunos lo recordarán, otros lo habrán leído en algún lado. La idea de los seminarios es que aporte algo diferente de lo que ustedes puedan leer en un libro. O sea, que jerarquice y ordene lo que ustedes leen en un libro de medicina interna. Ese es el objetivo. Entonces, si hoy nos llevamos que para categorizar necesitamos pedir, además de laboratorio, ecografía, endoscopías digestivas, estamos hechos. No sé si contesté Ludmi primero. Sí, sí. Bueno. Gracias. No quiero tampoco tirarles todo el tratamiento que tienen que hacer mañana, porque parte tienen que hacer ustedes también mañana. Emma. Una ayudita. Nah, yo tengo una... Después me retan los tutores a mí, Tengo una pregunta. Dale. Capaz se me pasó, se tocó y se me pasó a mí. Dale. Pero dentro de los signos y los síntomas, no, o sea, o dentro de las complicaciones, no, creo que no se tocó el tema de la encefalopatía hepática, ¿o sí? ¿O puede ser que se me haya pasado a mí? La encefalopatía hepática es una complicación severa y es una de las manifestaciones, junto con la citis y la hemorragia digestiva variceal, de cirrosis descompensada. Están los 3 signos que representan descompensación. Encefalopatía hepática, hemorragia digestiva alta de origen variceal, porque puede tener una hemorragia digestiva alta de otro origen, y la citis. Gracias. De nada. Una consulta. Sí, Alan. Si tiene varices y me da sangre oculta en materia fecal positivo, ¿ya es una, puedo decir que una cirrosis descompensada? Si tiene varices y te da un sangre oculta en materia fecal positivo. Sí. ¿Por qué harías un sangre oculta en materia fecal positivo como laboratorio? No sé, se me ocurrió recién. Estaba pensando. Bueno, vamos a debatirlo. ¿Está bueno? ¿Puede ser por la presencia de hemorroides que pueden generar las varices? Pero entonces, si las varices, o sea, si la varice esofágica, la varice gástrica, la varice intestinal va a ir hasta la cola y va a ser una varice anal, que no sería otra cosa que un hemorroide, y va a dar positivo sangre oculta en materia fecal. No, digo que quizás esa es la asociación que él hace y por eso pide sangre oculta en materia fecal. No, está bueno preguntarlo, pero digo, cuando yo pregunto cuál sería el sentido, digo, ¿se tiene todos los numeritos comprados para que dé positivo? Porque también el paciente, por algo le pedimos un coagulograma. ¿Por qué pedimos un coagulograma? Y no sé, dice Vicky ahí. Para ver la funcionalidad del hígado. Sí, pero claro, a ver,
¿Dónde se sintetizan los factores de la coagulación? En el hígado. Por lo tanto, si tengo un hígado enfermo, yo tengo que pensar en todo lo que puede haber alterado a partir de la disfunción hepática que estamos teniendo en ese momento. Entonces, es muy probable que si yo pido un coagulograma, si pido un KPTT, un tiempo de Quick, voy a tener todo eso alterado porque los factores de la coagulación todos se producen en el hígado. Todos, ni que hablar el 2, el 7, el 9, el 10, que son los K dependientes. ¿Está? O sea, todos se producen en el hígado. De la misma manera, ¿qué son los factores de la coagulación? Son proteínas. De la misma manera que se compromete la síntesis de albúmina, se compromete la síntesis de los factores de la coagulación. Consecuentemente, respondiendo a lo de Alan, tiene todo el numerito comprado para que me dé un sangre oculta en materia fecal positivo. Desde que tiene una alteración de la coagulación, desde que pueda darse a partir de las varices esofágicas, de las varices gástricas, de las varices intestinales, de las hemorroides. ¿Está mal que lo haya dicho Alan, lo pediría? No, no está mal, pero ¿cuánto me va a aportar digamos, la solicitud en la conducta que yo deba seguir? Al momento del diagnóstico, al momento de la clasificación. El sangre oculta en materia fecal y una anemia me categorizaban como criterio para pedir una endoscopía digestiva alta. Sí. En un cáncer de colon, sí. Pero acá, si yo ya estoy sospechando una cirrosis, necesito encontrar, o un hepatocarcinoma, ¿necesito encontrar una anemia? No, puede tener una eritrocitosis. ¿Necesito encontrar un sangre oculta en materia fecal para pedir una endoscopía digestiva alta? No, porque lo tengo que pedir en el mismo momento que estoy pidiendo el laboratorio y la ecografía cuando estoy sospechando la posibilidad de una cirrosis hepática. ¿Se entiende, Alan, o no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Luciana. La formación de los calambres sería entonces por el déficit de electrolitos y de vitamina, o el alcohol tiene efecto de miotoxicidad sobre los músculos. Me encantó el término miotoxicidad. Es una concurrencia, y si no lo vamos a patentar, Luciana. Es una concurrencia de factores, porque en un paciente que tiene una cirrosis de origen alcohólico, tiene todo lo derivado desde el punto de vista circulatorio y neuropático del consumo de alcohol crónico. O sea, tenemos un paciente con una polineuropatía periférica de origen alcohólico y tenemos un paciente con un trastorno circulatorio de origen alcohólico, porque va a haber varices también a nivel de los miembros inferiores. La éstasis que da de la estasia, digamos, el estancamiento de sangre, genera un factor también para los calambres. Pero lo central es el metabolismo muscular. Y dentro del metabolismo muscular, la faltante de potasio, la faltante de magnesio y la faltante de vitamina B12 son 3 elementos centrales. La pregunta es, ¿el alcohol puede ser tóxico con el propio músculo estriado? ¿Puede producir cuadros de rhabdomiólisis? No lo hace de forma directa, lo hace a partir del calambre. El calambre, a partir de sostenerse en el tiempo, puede generar una rhabdomiólisis, pero eso sería más en un cuadro agudo que en el cuadro crónico. En el cuadro crónico es derivado de la concurrencia, el trastorno neuropático, vascular y el desorden electrolítico local. No sé si contesté. Sí. Bien. Bueno, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieren que charlemos antes de despedirnos? ¿Algún tip para el parcial? El caso clínico del lunes es... Un tip pide Ludmi, estudiar. No,
A ver, es el parcial generalmente o estadísticamente más aprobado, porque es el parcial más agradable dentro de todo el conjunto de patologías que uno tiene. Son más llevaderos y hay una multiplicidad de temas interesantes para poder ver: hipertensión, diabetes, neumonía, hay de todo, dislipemia, cáncer de colon, y todos son prevalentes. Vieron que cuando nosotros estudiábamos determinados temas en cada parcial era como: esta UP la saco porque total esto no va, esta total de esto, el caso clínico no va a versar sobre esto. Esto. Acá todas las UP tienen algo. Todas. Porque tienen todas algo que es frecuente. Lamentablemente hay que elegir uno. Y sepan que cuando uno elige, no tiene intencionalidades de repetir y demás cuestiones, pero en definitiva, lo más frecuente es lo más frecuente. Lo podemos dibujar de una manera, lo podemos dibujar de la otra, pero las cosas que son más frecuentes son las más frecuentes. Entonces, ¿podemos hablar sobre hepatocarcinoma? Sí, pero si yo tengo para preguntar neumonía, hipertensión o diabetes, sería un desperdicio un caso clínico de hepatocarcinoma. Pero no porque no sea importante, sino porque si lo voy a comparar, es mucho más probable que como clínicos atiendan una neumonía, una hipertensión o una diabetes, que lo que vayan a atender eventualmente como un hepatocarcinoma. Desde ahí, entonces, si uno lo analiza, ronda siempre en 4 o 5 temas el caso. Lo que pasa es que ustedes agarran y dicen: no, que sea neumonía, que sea neumonía, que sea neumonía. Pero a veces neumonía es más complejo que otra cosa. Y por otro lado, puede ser, bueno, la vez pasada Paltengui preguntó una neumonía y había que internarla. Yo al paciente le cambio 2 datos y ya al paciente no hay que internarlo. Entonces, el caso sigue siendo una neumonía, pero la respuesta es diferente. ¿Se entiende? Entonces, me parece que ustedes no se tienen que enroscar en lo que estadísticamente se pregunta más, o sino en el análisis del caso. Me parece que es más que nada por ahí. Después, bueno, el último parcial también vuelve a tener cosas interesantes, porque está síndrome coronario, está hipotiroidismo, reflujo, hay cosas lindas también en el último parcial. Pero en el último parcial, como en el segundo, el problema es que está niño ahí dando vueltas. Entonces, ahí siempre estadísticamente los segundos y cuartos tienen la limitación de que ustedes distribuyan las energías entre 2 áreas. Y que, bueno, en los resultados se ve. Entonces, nosotros tenemos estadísticamente esa situación. El primer parcial siempre es el más desaprobado, pero porque es el que uno confronta por primera vez con la metodología de encontrarse con que todo lo que estudié lo tengo que usar para resolver una situación problema puntual. Puedo saber un montón el tema y no lo resolví. El segundo tiene la particularidad que está con niño. El cuarto tiene la particularidad que está con niño. El tercero es el más interesante, que es este. Así que los pingos se ven en la cancha. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el lunes. Vayan tranquilos. No puedo decir otra cosa más que eso. Y bueno, veremos a ver cómo vamos. Pero confíen en la cantidad de cosas que han ido trabajando en estas semanas. Yo creo definitivamente que tienen todas las condiciones para que puedan aprobar este examen. Lo que sí creo es que no tienen que ir con los temores con los que me encontré con algunos, que yo no puedo desaprobar ninguno más. Sí, siempre se puede desaprobar uno más. Así que no le den bola a eso, porque si van así no van a poder pensar ni siquiera lo que tienen claro, porque van a estar bajo los efectos de la presión. Entonces no, vayan y hagan lo que pueda, lo que salga, confíen en lo que han trabajado con cada uno de sus tutores, que es un montón. También es verdad que es un montón lo que han tenido que pasar a lo largo de este año y todos los años, pero bueno, ya lo he charlado con ustedes, es difícil, es un año complicado y ya estamos doblando la esquina. Piensen que nosotros terminamos la cursada en octubre. No falta nada, nada. Así que no me bajen los brazos ahora. ¿Puedo hacerle una última consultita como para tal vez tomar un poquito de estrés? ¿Cómo, Anto?
Quería saber si la doctora Gadea ya había decidido algo con respecto al recuperatorio de oftalmoscopía. Ay, Dios. No.